¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este Claves apasionante en un día en el que cuando ustedes nos ven pues faltan poquitas horas para que se reúna el Consejo de Ministros, mañana sábado, donde se va a aplicar, se va a continuar aplicando ese artículo 155. Evidentemente les hablamos para todos los que no estén fuera de para que todos aquellos que estén fuera de nuestras fronteras, aunque seguro que últimamente cuando se habla de España solo se habla de Cataluña y de lo que está sucediendo aquí. Y hoy en esta mesa de debate, de reflexión, de superposición de ideas, vamos a intentar informarles de aspectos que luego creo que les va a venir muy bien para que ustedes tomen y saquen sus propias conclusiones. Voy a presentarles sin más a los invitados que tenemos hoy en esta mesa y vamos a empezar por Rubén Tamboleo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, politólogo. Él nos va a ofrecer su opinión. Hace poquito que has estado aquí hablando también del tema. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado en estos días. Tenemos a Alejandro Vega, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Fue figura importantísima que nos va a aclarar y sobre todo les va a aclarar a ustedes cuando hablamos del 155, y permítanme hacer una broma, no es una línea de autobuses, sino a dónde nos va a llevar esto. Manuel González, economista, nos vas a poner encima de la mesa pues los aspectos económicos y todo lo que la mayoría de la gente solo puede ver o escuchar. 600, 700 empresas, lo que se va, pero cuáles son las consecuencias de lo que nos va a traer. Y José Guariachi, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Un placer. Analista, y es el que también va a poner encima de la mesa todo lo que está sucediendo en estos últimos días. Y vamos a tratar un poco de desentrañar qué es lo que va a poder pasar a partir de mañana y de la semana que viene. Vamos a vivir otra vez días cruciales. Si creíamos que el 1O la semana pasada estaban marcadas en rojo en el calendario, días muy concretos, muy especiales, mañana es otro de ellos y nos espera una semana apasionante. A mí me gustaría, una vez que os he presentado a todos, ya sabéis que podéis participar en cualquier momento, exponer vuestras opiniones, me gustaría comenzar con eso que todos estamos oyendo constantemente y ya cada vez más, y mañana se va a plantear encima de la mesa del Consejo de Ministros. El artículo 155 de la Constitución española. Y por eso hemos invitado a Alejandro Vega. Alejandro, 155, ¿qué es en realidad? ¿Para qué sirve? ¿Y qué medidas se pueden aplicar? Ya sé que nos daría contigo para toda la noche. Sí, pero bueno, muy brevemente, el artículo 155 es un precepto constitucional que está situado en el título 8 de la Constitución, que es donde se recoge el Estado de las Autonomías, donde se recoge la posibilidad de construir el Estado de las Autonomías, y si ese Estado llegara a constituirse, como preveía la Constitución, pues contemplaban la posibilidad de que alguna comunidad autónoma incumpliera sus obligaciones legales, constitucionales, o incluso que incumpliera algún tipo de, actuar de alguna forma que atentaran, dice el artículo 155, gravemente contra el interés general. Si ocurriera eso, el artículo 155 ofrece al gobierno, dice el presidente del gobierno, que ponga remedio a esta situación, digamos, de manifiesta ilegalidad, para obligar a esa comunidad, dice la Constitución en ese artículo, obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso, también lo dice, de sus obligaciones, o que deje de actuar de esa forma que atenta gravemente contra el interés general. ¿Y cómo lo puede hacer? También lo dice el 155, requiriendo primero a la comunidad autónoma de que deje de actuar de esa forma o que cumpla sus obligaciones, requiriéndole para que vuelva todo a la normalidad. Y si no se atendiera a ese requerimiento, también es una palabra literal del 155, el 155 dice que entonces el presidente, si no se atiende a ese requerimiento, podrá, es decir, tiene la facultad, no está obligado, podrá, con la aprobación, autorización del Senado, solo del Senado, es la única función que tiene el Senado en nuestra Constitución, donde no hace falta que intervenga el Congreso, la única.
y de una forma muy importante, autorizando al gobierno para que obligue al gobierno de la comunidad a cumplir con sus obligaciones legales. Sí, pero acabamos de ver, y lo han visto todos ustedes en pantalla, que el artículo 155 está compuesto de 2 párrafos. Exactamente. Es muy simple y deja, que es un poco lo que a todos los que no entendemos nos tiene pues un poco la expectativa, deja todo abierto, ¿no? Bueno, las medidas que se pueden adoptar. El que me estaba refiriendo, dice que para forzar al gobierno autonómico, el gobierno español nacional podrá adoptar las medidas necesarias para ese fin. Ahora, el punto 2, al que se refiere usted, nos dice que para facilitar el cumplimiento de esas medidas necesarias, el gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de la comunidad. Es decir, ese punto 2 es una especie de, no aclaración, sino de, para cumplir con esas medidas necesarias, concepto jurídico indeterminado, una vez más, pues usted podrá dar instrucciones, es decir, no hace falta que intervenga, de instrucciones a esos señores, autoridades de las comunidades autónomas, para que se fuerza al cumplimiento de la legalidad. Bueno, ahora bien, ¿qué instrucciones? Entonces eso es una puerta abierta que el gobierno utilice esas prerrogativas y, a ver qué nos dicen, qué nos sorprende mañana, cuáles son esas medidas. Ya se ha adelantado hoy que aunque no se ha confirmado oficialmente, que una de ellas puede ser obligar a la comunidad autónoma que convoque elecciones en enero, creo que es, con el consenso de los otros partidos. Se supone que eso es lo que se ha trascendido, no sabemos hasta qué punto es real o no, el acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, sí, pero que como muy tarde... Mariano Rajoy hace un momento dijo que no confirmaba ni desmentía nada, que mañana sabríamos lo que van a hacer. Y no hay consenso tampoco entre ustedes, entre los constitucionalistas, ¿no?, sobre lo que se puede hacer. ¿Qué cree usted que va a pasar mañana? Es normal, el derecho no es una ciencia exacta, entonces la doctrina pues tiene su propia forma de interpretar una norma que nunca se ha aplicado. Pero comentamos antes de empezar el programa que aquí había una falta de jurisprudencia, que el Tribunal Constitucional interviniese para delimitar aspectos, concretar, criterios que ahora mismo están muy abiertos. Entonces cada uno, pues en su libre interpretación de este precepto, dice, esto puede llegar hasta aquí, esto puede llegar hasta allá. Por ejemplo, elecciones que se dicen que no se pueden convocar. Yo pienso que sí. Si hay todas las medidas necesarias para forzar al gobierno autonómico al cumplimiento de sus obligaciones, legales. Entonces, entre esas está, y si puede dar instrucciones, o bien le ordena al presidente del catalán, convoca elecciones, o bien, si usted no lo hace, lo hago yo, porque puedo intervenir. Eso es lo que yo entiendo que puede ocurrir. Otra cosa, que se recurra después esa decisión. ¿Cómo se puede recurrir esa decisión? El reglamento, en su artículo 189, si no me falla la memoria, del Senado, dice cuál es el procedimiento a seguir una vez que llega ese escrito al gobierno, al Senado. Y termina diciendo ese 189 que la resolución, que no tiene fuerza de ley, no es una ley lo que va a dictar el Senado. No es una ley, es una resolución sin fuerza de ley. Y contra las resoluciones sin fuerza de ley, la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que se puede presentar recurso de amparo. Y un recurso de amparo, como todos sabemos, lo puede presentar cualquier persona. No es un recurso de inconstitucionalidad de una ley que solamente puede hacer el presidente del gobierno, 50 senadores, 50 diputados o el defensor del pueblo. Aquí no. Entonces, a lo mejor, esa resolución es recurrida por el mismísimo... una asociación o un señor que no le gusta la norma, y que la acepta, claro. Por lo que me está diciendo, entonces tendremos que ampliar, ya no solo va a ser la semana que viene, sino que también se puede alargar en el tiempo. Si alguien decide recurrir todo eso, ¿eso paralizaría la acción del gobierno? Eso depende del Tribunal Constitucional, que puede decir, admito al trámite, o no lo admite y se acabó el problema, o si lo admito, pero sigue su curso el procedimiento. Aclarado un poco el tema constitucional, yo no sé si es más sencillo o más complicado el tema económico. Igualmente complicado, yo creo. A ver, en el tema económico, en los mercados financieros fundamentalmente hay un fantasma que hace que genere esto mucha volatilidad,
que es el principio de incertidumbre. Es decir, la incertidumbre genera mucha inseguridad en los mercados y esto puede afectar positiva o negativamente según la casuística. En este caso, no hay nada más con mayor incertidumbre en este país ahora mismo que la situación de Cataluña. Y eso está provocando estas maniobras que se están viendo recientemente, por ejemplo, con la salida o los cambios de sede social, que no fiscal, de muchísimas empresas, ¿no? 6 de las 7 empresas, por ejemplo, de IBEX 35, pues se ha salido, aparte de, creo que van 700 o 900 empresas en pymes, que también están dejando fuera su sede social. Esto se entiende más como una maniobra de dar una seguridad pues a accionistas e inversores que una cuestión práctica en cuanto a economía. Es decir, no se mueve el mercado laboral por estas prácticas. A efectos fiscales, pues el impuesto, tanto el impuesto de sociedades como el tributario es a nivel estatal, y los impuestos de la comunidad tampoco se ven afectados realmente. Con lo cual, esta medida es una medida más de intentar dar una seguridad o dar una tranquilidad, como dio el primer caso Caixa Cataluña, que al hacer ese cambio social, pues parece que tranquilizó un poco sus acciones en bolsa. Hoy están bajando, pero no están muy estables para ser una empresa bancaria, con lo cual parece que es un efecto más de imagen y de intentar dar esa tranquilidad a un mercado estatal o un mercado global, que a un efecto realmente que esté perjudicando o pueda perjudicar a día de hoy la situación económica en las empresas. El problema es que esa incertidumbre se va a mantener. Se va a mantener con la implantación seguramente de este artículo 51, y en función de las medidas que se vayan tomando, eso va a seguir generando, entiendo, una volatilidad y una inestabilidad en las empresas que siguen concurriendo en Cataluña, que son todas, incluyendo las que tengan ahora la sede social fuera. Y bueno, pues ahí a lo mejor toman algunos otros tipos de estrategias o de medidas bueno, pues en relación de cómo vaya ocurriendo todo. Realmente la inestabilidad o la incertidumbre va a seguir, pase lo que pase. No se tiene previsto, pero puede ocurrir que ante las medidas que se tomen mañana, pues intenten declarar hacer una declaración unilateral de independencia, que eso ya sí acarrearía a lo mejor mayores problemas. Bueno, Cataluña tiene un PIB muy alto, tiene un PIB de 200.000 millones de euros, que es superior muchas veces a países como Grecia, por ejemplo. Aún así, aún teniendo tanto músculo como tiene, esa situación pues se vería dolida, igual que se vio dolida en el Brexit en Inglaterra con toda la fuerza que tenía, ¿no? De todas formas, se está hablando cifras macroeconómicas y económicas muy elevadas, ¿no?, de pérdidas. Yo creo que lo que sí que están todos los economistas de acuerdo, y yo creo que todos los analistas, es que económicamente vamos a perder todos. Sí. Y cuando hablo todos, hablo los de esta masa, todos los españoles, catalanes, no catalanes, andaluces y cualquiera de donde estemos sobre viviendo. todo, independientemente de que pues, se pueda estabilizar o no, las medidas que no se van a tomar pues de una forma confrontada. Y ya sea para una salida de un territorio o ya bien sea para una imposición de que no haya una salida de un territorio, esa confrontación, cualquier tipo de confrontación que haya, va a generar siempre pérdidas económicas primero y lo que puede ser después efectos más de calle, laborales, de mercado laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a corto plazo, obviamente, va a afectar como afecta todo ese tipo de decisiones. Y a largo plazo, dependiendo de la medida que tomen y qué apoyos consigan tener. Lo que sí es cierto es que el Gobierno ya ha planteado que eso está afectando al cumplimiento de los objetivos que tenía. No olvidemos que el consejero de Economía y Hacienda de Cataluña es Junqueras, que no simpatiza mucho, a lo mejor, con la política del Gobierno central, y yo creo que va a ser, no sé, ya veremos las medidas que se toman mañana, una de las zonas que se van a intervenir con este artículo 55. Sí, pero yo pregunto, desde mi ignorancia, le está viniendo fenomenal al gobierno del Partido Popular ahora para decir, es que esto me está obligando o me está provocando que no voy a cumplir. ¿Regla económica se puede aplicar o les viene bien? A priori, en principio, le puede venir bien, dependiendo de cómo gestionen definitivamente esa medida. Es decir, tampoco es que las medidas económicas que se estuvieran tomando en Cataluña ahora a día de hoy, como la consejería que estaba llevando Junqueras,
eran demasiado efectivas. Es decir, aparte de que no hay una diferencia muy grande de las políticas económicas que se llevan a nivel central de las que se están llevando en Cataluña, salvo alguna diferencia, sí es verdad que la intervención de esa consejería podría favorecer, aunque sea la estabilidad ficticia a nivel de bancas y de grandes multinacionales y del propio IBEX 35, y además pues con los propios líderes o compañeros a nivel europeo que puedan ver ahí una línea similar a la que se estuviese desarrollando en economía. Y la microeconomía de andar por casa, esta mañana hemos visto pocas, es verdad, algunas colas delante de los cajeros a requerimiento de algunas organizaciones allí en Cataluña que han pedido a la gente que saque el dinero de los bancos. Un boicot así es muy poco efectivo. Es decir, por mucho que se hubiesen sacado dinero en el cajero en estos días, se puede comparar a las extracciones de efectivo que pueda haber en diciembre cuando llega la paga extra de los funcionarios a nivel estatal, ¿no? Es decir, yo creo que a nivel de microeconomía esta es una medida más simbólica, o vuelvo a pensar que es una medida más simbólica que el daño económico que haya podido realizar a las gestiones bancarias o a ningún tipo. De hecho, la banca ni siquiera, o sea, la bolsa hoy ni siquiera ha notado, ni BBVA ni ninguna de estas entidades ha notado ningún tipo de pérdida. No es un patrimonio a nivel de los que estamos hablando suficientemente alto como para que genere algún daño. Y bueno, pues yo creo que es más una medida simbólica. Ya digo, el daño social que se puede provocar con todo esto puede venir por el mercado laboral en caso de que las empresas, ya no solamente la parte social, sino la fiscal y la de bienes, pueda trasladarse a otros territorios. Pero al final estamos hablando de unas medidas globalizadoras o de un comercio globalizado que al final, por ejemplo, pues si tú coges el tomate Apis, al final se hace en Extremadura. Entonces, los boicots a día de hoy, por mucho que se intenten hacer daño a los comercios, a las empresas, es difícil, es imposible. Muy bien, pues llegados a este punto y antes de Rubén y Guariachi daros paso, vamos a ver unas declaraciones que son las que ha provocado todo el día de ayer de los diferentes partidos y también otras que les voy a poner del expresidente José María Aznar, que la verdad que fue bastante contundente en la línea de muchos analistas que piensan, e incluso algún director de periódico, que piensa que Mariano Rajoy está siendo blando a la hora de aplicar esas medidas y está dejando dilatar en el tiempo todas estas medidas que se tenían que haber tomado. Pero si les parece, vamos a escuchar qué decían los diferentes líderes políticos cuando ayer el gobierno ya decía que no le convencía la respuesta de Puigdemont y que seguían adelante. El Gobierno de España ha constatado esta mañana la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución. Nuestra posición al respecto es que solamente puede obedecer un propósito, que es restablecer el cumplimiento de las obligaciones que establecen las leyes, en este caso en el marco constitucional, y devolver la normalidad democrática y el funcionamiento de las instituciones. En este momento se trata también de que la democracia también opere en Cataluña, porque ahora mismo el Parlamento está absolutamente suspendido en la práctica. El contenido de la carta del presidente Puigdemont lo que hace es ratificarse en la voluntad de dialogar, puesto que todo queda en stand-by. Creo que sería bueno que también el gobierno español pusiera en stand-by el desarrollo del 155 a fin y efecto que las partes pudieran sentarse a hablar, incluso a hablar y a discutir sobre de qué hay que hablar y de qué hay que discutir. Es necesario valorar siempre las consecuencias de las decisiones que se adoptan, si éstas provocan o inciden en fractura social. No deben adoptarse decisiones que agraven aún más la situación. Exploren, mediante la fórmula que miembros de ambos gobiernos acuerden, las posibilidades de un proceso de diálogo sin condiciones y sin humillaciones para con la otra parte,
con voluntad de acuerdo para una solución a la situación creada. Si lo que nos presentan es una declaración unilateral, entendemos que no es lo que nosotros hemos venido a hacer y difícilmente le podemos dar apoyo. Nosotros esperamos que esa propuesta que haga el Govern sea capaz de preservar institucionalmente una cosa que ya vimos en las calles. El 1 de octubre no había independentistas defendiendo las urnas, había una sociedad unida alrededor de valores democráticos. Y es muy difícil justificar llamadas al diálogo si al mismo tiempo se está manteniendo esa amenaza a una declaración unilateral de independencia que no va a contribuir en absoluto a resolver los problemas. Desgraciadamente vemos al Gobierno de España excesivamente interesado en aplicar el 155 cuando dentro de las dificultades tenía también la opción de acogerse a esa no declaración de independencia anunciada en el último párrafo por parte de Puigdemont para iniciar o intentar iniciar un proceso de diálogo. En nombre de En Marea no compartimos en absoluto el empleo y la aplicación del artículo 155 del texto constitucional. Nos parece un error que se opere, insistimos, de manera equivocada, autoritaria, en una sociedad del siglo XXI, alejados de lo que debe ser la normalización ante problemas políticos a través del diálogo. La carta del señor Puigdemont revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. La aplicación del 155 pues no hace sino echar más leña al fuego. Nosotros queremos derrotar el proyecto de los independentistas, pero no por la fuerza. Lo queremos hacer por los votos, con la fuerza. Más allá de las reclamaciones independentistas, lo que está en juego es el Pacto Constitucional de 1978. Lo que está en juego es el valor de la transición democrática. Y lo que está en juego, por lo tanto, es la continuidad histórica de España, que hizo de la Constitución el terreno firme de reencuentro entre los españoles. Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Bueno, esa es la batería de totales y de opiniones de los líderes políticos. Aquí, en esta mesa, Rubén, ¿políticamente hay alguna salida? Sí, vamos a ver. Ahora mismo tenemos que poner calma, especialmente porque por cómo funcionan ahora mismo los medios de comunicación, los social media, muchas cosas. Tenemos una sensación de vertiginosidad y de novedades, de cosas que a lo mejor ni son tan nuevas, que a lo mejor son anécdotas o que hay que rectificar, ¿no? Además, con el empleo de vocabulario y muchas cosas. Bueno, el derecho internacional nos dice que todas las declaraciones son unilaterales, todas son de independencia. Después de esas declaraciones de independencia, lo que tiene que venir es el reconocimiento por parte de otros estados. Si no hay reconocimiento, no haces nada. Entonces, las declaraciones son, por supuesto, unilaterales, ¿no? Y eso, pues ahí el vocabulario se vicia. Otras cosas muy viciadas que estamos viendo ahora mismo es como en estas últimas 48 horas han tenido que rectificar autoridades muy importantes en Reino Unido, de The Guardian, nada más y nada menos, que es un periódico importantísimo, y en Estados Unidos con The Washington Post, acerca de las falsas noticias o las fake news por lo que se había destacado tanto en los medios internacionales acerca de violencia. Pues ya han reconocido que ni hubo tanta violencia por parte de las fuerzas policiales ni más, y eso lo han dicho ahora mismo The Guardian y The Washington Post en las últimas 48 horas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, pues, y de por qué esto no tiene tantas novedades ni al final y estamos más en anécdotas, pues es que aquí la historia de rebeliones o de peleas internas o de incluso guerras civiles, pues en diferentes regiones de España es centenaria, pero de muchos siglos. E incluso las guerras de remensas en el noreste de la península ibérica fueron importantísimas, ¿no? Y eso es así. En 1648 tenemos un momento muy importante en el que se reconoce en la Paz de Westfalia el derecho a la integridad territorial de los estados. Y eso es uno de los pasos más importantes al Estado moderno. Entonces, lo que no podemos volver es a momentos
momentos anteriores, feudales, que es lo que casi parece que quiere una gente. Porque ahora mismo le estamos dando el reconocimiento entre todos a un parlamento pequeño, a un parlamento regional, que tiene toda su autoridad dependiente de la Constitución española, y por eso, pues también, igual que se la da la Constitución española, pues la Constitución española, si hay ciertas cosas que no se cumplen o que se van por el otro lado, igual que se hicieron en otros temas en los años 80 especialmente, pues la Constitución española tiene todo el peso para podérselo quitar. Esa es una de las cuestiones, que tiene que restablecerse ese orden y ver cómo está. Entonces, el derecho a la integridad territorial de los Estados está reconocido. Y luego, pues, ¿qué pasa si entonces la Diputación de Tarragona vota que se quiere salir de Cataluña y que quiere ser parte de otro sitio, o que no quiere autonomía, o un ayuntamiento hace poco también que votaba que quería dejar ser parte de Tarragona, que forma parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y quería irse a Aragón? Pues hay que ver cómo estas fronteras que se han tejido durante muchos años, pues como se está diciendo ahora mismo por parte de gente con más calma y más sensatez, no es momento ni de escribir nuevas fronteras ni de hacer eso así. Entonces hay que establecer momentos de política, de calma, eso te preguntaba, de examinar y de ver las cuestiones que no son nuevas, que ya se vienen haciendo durante muchos siglos. Ahora lo único que pasa es que la Constitución española, pues dentro del título octavo, igual que se recoge que podían acceder a la autonomía algunos territorios que lo solicitaran, hubo muchísimas vías de acceso a la autonomía y que lo podían realizar, pues igualmente la Constitución española tiene herramientas políticas, como sería el artículo 155, para devolver el orden a las cosas. Esto tampoco ni siquiera es una novedad, porque el requerimiento, que forma parte absolutamente necesaria, y por eso entonces, como es una parte explícita necesaria, es una parte del 155, el requerimiento de una comunidad autónoma ya se hizo en el caso de Canarias, y entonces, por lo tanto, tampoco ni siquiera el empleo del 155 es nuevo. Lo único es que no fue tanto noticia en su momento, porque pues en ese momento no vendía y los medios de comunicación iban más lento, iban más despacio también. Había otra estructura social. No se aplicó. No se llegó a hacer una votación del Senado. Que esa sería la segunda parte. Pero la primera parte es un requerimiento, que es una cosa en todo caso también muy importante, que un Consejo de Ministros se reúna para decirle a una comunidad autónoma: oiga, usted no está en el orden y usted lo que tiene que hacer es volver al orden legal en una serie de cuestiones. Entonces, por eso, simplemente, la política requiere también que parece que ahora, mientras que rectificaban estos medios de comunicación, que parece que el Estado español es una especie de ogro, el Reino de España, porque por las cosas que ha hecho, pues bueno, el derecho a la integridad territorial de los Estados lleva muchos siglos reconocido, es una cosa normal, y en el mapa y el escenario actual, pues también es lógico que la política principal sea restablecer, porque esa es una de las funciones para las que se deja abierto el sistema autonómico en España y por los que se daba el principio de autonomía. Se suponía que las autonomías iban a vertebrar y a cohesionar el resto, todo el conjunto del Reino de España, así definido en la Constitución. Ahora mismo esa es una de las funciones que estamos viendo que no están sucediendo así, es decir, el Estado autonómico no está ayudando, además esto desde hace muchos años, a vertebrar, a cohesionar todo el conjunto territorial del Estado, que queda perfectamente claro dónde tiene esto, y también pues da seguridad, y eso es una de las partes en las que más se tendría que centrar la gente, da seguridad en cuanto los 7 padres constitucionales que se reunieron en Gredos para escribir las partes más graves de la Constitución y se tuvieron que encerrar ahí para pactar algunas cosas muy graves, pues dejaron todo previsto. Estaba previsto hasta cómo constitucionalmente se puede agregar Gibraltar a España. O sea que eso es otra cosa que, como no ha llegado o no tiene los momentos mediáticos clave, pero eso incluso a través de un artículo de la Constitución podríamos incorporar un territorio que ha estado en disputa desde hace 300 años, nada más y nada menos. Entonces, la Constitución española, hay cosas que no se han aplicado, cosas que no están, pero sí que es una Constitución larga, es una Constitución rígida en el marco comparado internacional, pero es una Constitución muy preparada y muy sólida para seguir durando muchos años, para hacer alguna reforma, que eso quizá también pues es más probable que se tenga que hacer. Esa sería otra vía política, hacer política por ahí, y de eso se trata de sumar a la gente. Lamentablemente, esta semana hemos visto como el Partido Socialista Obrero Español planteaba una reforma, una modificación del Estado autonómico, se tiene que realizar, y hay gente que está más en el lado más antisistema, más revolucionario, que no se quiere de momento sumar a eso. Pues bueno, pues una cosa es reformar, modernizar, y otra cosa es destruir todo, que es lo que quiere una parte muy, muy, muy pequeña, en todo caso para toda la gente que nos vea de fuera, que sepa que es una parte muy, muy, muy pequeña de la sociedad, y que es la que está forzando, y que de lo que pretende el gobierno de España es restablecer los derechos políticos de parte también incluso de la sociedad catalana, que los están viendo en peligro. José.
¿Hay tiempo aún para la política? Sí, no sé si la política incluso de sentarse de qué hablar y de qué es lo que queremos hablar. Hombre, siempre si hay voluntad, soluciones habrá. Lo que pasa es que viendo a algunos de los políticos que han hablado, especialmente el último, parece que Rajoy es un hombre de Estado responsable, ¿no? Escuchando a Aznar, hace bueno a Rajoy. La verdad es que estamos ante un problema muy serio. Es un problema que tiene que ver con la voluntad de buena parte del pueblo de Cataluña con expresarse. Quieren expresarse, no se sienten a gusto en España porque se sienten maltratados, humillados, y hay argumentos para ello. Y sin embargo, lo que han recibido han sido años y años y años de silencio, de no respuesta e incluso de reacciones todavía más humillantes. Y ahora lo que se quiere, lo que se intenta, es que al final claudiquen o que se rindan o que levanten las manos o la bandera blanca de que, oye, que no nos rendimos y nos quedamos bajo esta amenaza del 155. Yo creo que es un grave error, porque justamente hace 5 o 6 años las personas que pensaban decididamente de que Cataluña tenía que salir de España, tenían que independizarse, eran 10-11%, y con esa irresponsabilidad del gobierno central lo que ha habido es un aumento espectacular hasta llegar a la mitad de la población. Y quizá esos errores del 1 de octubre pues hayan incrementado ese porcentaje de ciudadanos de Cataluña que quieran irse. De lo que no hay duda es que hay un 80%, 85% según algunas encuestas, de catalanes, la mitad de los que votan a Ciudadanos, la mitad de los que votan al PP, que sí creen que deben de ir a las urnas para, digamos, zanjar el tema de si Cataluña se queda o se va. Pero para que eso sea posible hace falta una reforma constitucional, y aquí el constitucionalista nos lo puede aclarar todavía mejor. Y tenemos un choque de dos instituciones democráticas. Una institución que es el gobierno central y otra es la Generalitat. La Generalitat, la desventaja, el error que ha cometido, pero a lo mejor, forma parte de su ruta, es que ha violado la legalidad. Por lo tanto, le ha dado la ventaja al gobierno central para que intervenga la autonomía de Cataluña. Pero si no fuera por cometer esta ilegalidad no estaríamos en este punto, pero tampoco se escucharía el clamor de los catalanes. Entonces lo que hay que hacer es escuchar a los catalanes, y creo que de aquí a mañana lo que veremos, se va a proceder a aplicar evidentemente el 155, el Consejo de Ministros va a mandar un escrito, sus planes en Cataluña bajo el artículo 155 al Senado, y el Senado las estudiará y las aplicará. Y veremos justamente qué medidas concretas pretende el Gobierno con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos. Depende de esas medidas concretas, veremos si la voluntad es hacer que los independentistas claudiquen o sencillamente hacerles entrar en razón, volver a la legalidad y buscar una alternativa. Pero desde luego lo que es muy difícil que se dé es que haya un diálogo fuera de la legalidad, estando la Generalitat y el Parlamento habiendo aprobado unas leyes que el Constitucional ya ha tumbado y ha anulado. Entonces creo que es ahí donde veremos las próximas semanas, se va a jugar ahí, veremos el alcance. Todo depende ahora, mañana, qué medidas va a proponer el Gobierno al Senado, y si el Senado les aprueba, que sin duda lo va a aprobar todo porque la mayoría absoluta en el Senado la tiene el PP, por lo tanto lo que vaya a decir el Gobierno se va a concretar. Las dudas son el alcance. De momento se habla de 4 procedimientos, de 4 planes. Uno tiene que ver con las finanzas y economía, que es retirar a Junqueras y poner a alguien o algún ministro en su lugar. Se habla de que el PSOE ha propuesto incluso intervenir TV3, lo veremos. Y también se habla de los Mossos, que sería la seguridad, y de otra que no me acuerdo ahora mismo. Entonces son 4 iniciativas. Si el alcance es solo eso, y sobre todo si se convocan las elecciones, evidentemente algo de mover, a lo mejor cambiamos de marco. Pero el marco actual, teniendo al señor Rajoy en el gobierno central y a Puigdemont en la Generalitat, los dos que nos han hecho llegar hasta aquí, yo personalmente hace tiempo que lo dije, no es lo más recomendable que sean los mismos que se sienten a la mesa. Muy bien, pues ahora hablamos de esas medidas, vamos un momentito a la publicidad y enseguida el debate. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, y antes de la publicidad terminaba Hussein de hacer su exposición. Alejandro, ¿querías comentar algo de lo que acabo de decir? Sí, más que comentar un poco, pues entrar en esa
en esa materia que él ha comentado, y que sobre todo 2 puntos. En el día 1 de octubre lo que se hizo fue para mí, punto de entender, un error, porque se preparó un cuerpo policial para intervenir, y lo que se hizo en ese caso fue dar carta de naturaleza a la inacción de los llamados Mossos de Escuadra, Policía Autonómica. ¿Qué quiero decir con esto? Que era una solución judicial. Ahí se había incumplido la ley, estaba claro, y de hecho el requerimiento es porque se ha incumplido la ley. Entonces, lo primero que hay que hacer no es decirle a la policía: vaya usted a mirar a ver si no deja usted abrir colegios. No, la policía no tiene por qué recibir esa orden de ninguna autoridad estatal. El juez tiene que decir a la policía: constate usted si hay desobediencia o no a la resolución del Tribunal Constitucional que no permite esta consulta, que es ilegal. Entonces, la policía tenía que constatar: sí, tantos colegios están abiertos, pero no la orden de ir a cerrarlos. La orden es al poder político, al presidente de la comunidad o al consejero de Educación. Y esos señores o señoras, quienes sean, tenían que haber obedecido al juez. Y si no se lo obedece, el juez les requiere para que se presenten allí y le expliquen por qué le están obedeciendo. Y si no, van orden de busca contra esos señores por no atender a la petición del juez. Pero ¿quién va a buscar a esos señores? La Policía Judicial catalana, que son los Mossos de Escuadra, no la Policía Nacional, que están para otros fines. Se llevaron allí para prever qué. Creo que sobraban. Y no se hizo así. Se llevó a la Policía Nacional para que cerrasen colegio. No, los que tienen que cerrar son los políticos responsables de esa área. Y si no cierran, no pasa nada, que sigan votando. Pero estos ya están incumpliendo una orden judicial por a su vez incumplir una ley. Entonces, señores, como están ahora ya desfilando por la Policía Nacional, el señor Trapero y compañía van a seguir desfilando. ¿Por qué? Porque han incumplido la ley, y eso es el Estado de Derecho. Era el juez quien tenía que intervenir, no la autoridad policial. La policía no puede cerrar un colegio, es el señor que lo ha abierto ilegalmente. La policía constata que está abierto, muy bien. Entonces, una pequeña duda. Entonces, la policía, cuando procedió a la extracción de las urnas y a pegar a la gente que quería obstruir esa extracción de las urnas, ¿quién ha dado la orden? Se dice que el juez. Claro. Y solo entran los cuerpos nacionales porque los Mossos formalmente piden ayuda en un momento extraño. O sea, esa es la formalidad legal. Pero si no estuvieran ahí, no tenían que pedir. Pero en ese orden de cosas sí que coincide algunas voces que se han levantado incluso dentro de los cuerpos policiales diciendo, bueno, es que a nosotros nos han metido en una encerrona que teníamos que actuar y no sabían muy bien cómo actuar, y ese descontrol de los mandos. Pero también los Mossos, entonces, veremos a ver qué dice la juez, ¿no? Pero siguiendo su razonamiento, los Mossos actuaron bien, porque llegaron, cogieron filiaciones, dijeron quién está aquí, quién es el responsable, quién no cierra, quién cierra. Pero es que hay muchos vídeos en los que se demuestran ya, incluso vídeos, ese es el problema de esta vertiginosidad que yo mencionaba antes, esas cosas que hace que la judicatura vaya a veces demasiado lenta para este tipo de soluciones, y que, como ha dicho el presidente González, esto tiene una cuestión más política que judicial. Pues el asunto está en que sí que se ha cogido, y son pruebas fehacientes de que ni siquiera hicieron esa relación, de que no había, hicieron una dejación de funciones. Esa es una parte jurídicamente difícil de constatar, y por eso es ahí donde entran esas pruebas en la cuestión del 1 de octubre, que en la cuestión del 1 de octubre, estando viendo cómo en todo caso amenazan los acontecimientos, va a ser casi también otra anécdota más en la historia, ¿no? Sí. Porque es otra más. Pero las consecuencias que están acarreando no van a ser Pero antes del 1 de octubre, que se veía como el día de, o cuestiones así, se empezó a decir que qué iba a pasar después del 1 de octubre, que gran incertidumbre y demás. Bueno, pues al final ha pasado el 1 de octubre, pasaron cosas graves ese día, por supuesto, pero algunas de ellas quedarán como una anécdota, porque este problema sigue sin solucionarse. Es un problema que se ve que vamos a necesitar bastantes años para llegar a una solución adecuada en el que se renueve el pacto social y de entendimiento que tiene que haber en el conjunto de un Estado-nación, sea este el que sea, y que por lo tanto pues va a haber de días mucho más importantes, ¿no? Porque incluso ahora tenemos otro nuevo debate a futuro, a perspectiva de queremos, para anular el 155, queremos para anular el 155 unas elecciones. Bueno, pues cada uno de los dos lados
diputados, que ese sería otra vez el problema, y donde la parte jurídica se queda coja, nos dice el lado del señor Puigdemont, nos dice, esto van a ser unas elecciones constituyentes. Y claro, el lado central ya se asusta, incluso el líder del Partido Socialista. Dice, bueno, eso jurídicamente es imposible porque no está recogido en la legislación. No hay elecciones constituyentes. Bueno, pero claro, eso sí que es un punto clave. A futuro, pero es un punto clave. Porque en algún momento, antes o después, incluso aunque se quisiera paralizar a 10 años o a 15 años, en algún momento volveremos a tener elecciones en 2, en 3 meses, en 1 año, o en 2, o en 3 o en 4, vamos a tener unas elecciones. ¿En y esas Cataluña elecciones, te refieres? en Cataluña. Y en esas elecciones, al Parlamento catalán, pues esas elecciones ya vamos a ver como la parte más secesionista rebelde va a decir que esas son elecciones ya constituyentes. Que es subir otra vez el grado, porque antes había sido plebiscitarias, antes había sido... Claro. Y el otro lado va a decir, no son constituyentes porque legislativamente es imposible. Son unas elecciones autonómicas y punto, ¿no? Pero de ahí parte el tema es, unas elecciones van a solucionar la situación que tenemos ahora mismo, porque la relación de fuerzas no va a cambiar significativamente. Entonces, encima de la mesa, vale, elecciones, vamos todos a votar, van los catalanes a votar y se da la misma situación. ¿Y entonces qué hacemos? Si el tema está, entiendo yo, en política, hacer política. Yo de creo alguna que manera, sí. ¿no? Perdón los compañeros, pero si se van a las elecciones y gana el bloque actualmente en el gobierno, estará absolutamente legitimado para hacer lo que le salga en ganas, inclusive declarar la independencia. Si vamos, porque se verá refrendado en unas elecciones reconocidas, aunque jurídicamente digan que son autonómicas. Pero ahí se verá que el bloque ha ganado. Y si gana el bloque constitucionalista en Cataluña y formara gobierno, el problema no desaparece. Es decir, no es que gane Ciudadanos o gane el bloque constitucionalista en Cataluña, es que 2 millones de independentistas se van a esfumar. Están ahí. Por eso el problema, cuando se traslada al ámbito jurídico, no se resuelve. Porque la ley, la Constitución y las leyes tal cual están actualmente es justamente lo que ha desencadenado en que la situación se empeore, porque no hay salida a una realidad que no estaba prevista. Hay una realidad que ha cambiado y que la ley le tiene que responder, pero para que responda a la ley tiene que haber juego político, que acuerden los políticos unas leyes que satisfagan esas necesidades y que también respondan y respeten el marco constitucional. Pues cuestiones legales. ¿Constitucionalmente hay algún encaje? ¿O legalmente hay algún encaje que pueda resolver? Es que yo creo que esto no es La Constitución nace ya coja, nace con los nacionalistas que no aceptan la Constitución, ni los vascos ni los catalanes. Ni Aznar. No, vamos a ver, la Constitución española, y esto es una cuestión muy importante, fue votada muy fuertemente por el conjunto de la nación española, que es la que da el poder. Yo me refiero a la Asamblea Constituyente. Entonces, la Asamblea Constituyente, que fue cuando se redacta el texto constitucional, los representantes vascos, nacionalistas y catalanes nacionalistas, no votan la Constitución. Pero ya se vio, y por eso no se cierra la Constitución en el título 8º, por esa razón. Aunque después se vote, que es verdad, se votó mayoritariamente, pero no sirvió para cerrar esas heridas, o como se quiere llamar. Pero aunque no la votaran, uno de los ponentes, que ha sido Roca, fue determinante en su elaboración entera también. Sí. O sea, que su aportación, y eso fue un momento muy crítico en la aportación, era que minoría catalana se quedara fuera de la me gustaría que cuando hablarais de los nacionalismos que no han votado, no nos limitáramos a los nacionalistas catalanes y vascos. También nacionalistas o ultranacionalistas españoles han votado, ¿no? Estoy hablando de Alianza Popular, que también votó. Yo me refiero a los que no han votado. Nada más. Pero masivamente. No, pero quiero decir que hay que ser objetivos. Quienes votaron no, pues hay que mencionarlos todos. Si nos limitamos a los vascos o a los catalanes, da la impresión de que siempre solo han sido ellos la excepción, cuando el problema son tanto los nacionalismos marginales como el central. Dejad que termine. Sí, no, tienes toda la razón. Yo te doy la razón en ese sentido, pero yo me refiero a las consecuencias de una actitud. Y la actitud de los demás nacionalistas no ha provocado ningún tipo de no cerrar la Constitución. Toda la elección ha sido aceptada masivamente por los españoles, pero estos diputados de la Asamblea Constituyente que no advirtieron en su día que esta Constitución no iría muy lejos si no se modificaba. Y no, como era minoría, no se modificó en su momento. Entonces aquí hace falta algo más. ¿Y qué es lo que hace falta? Comprender
el trayecto jurídico-político histórico que nos lleva a esta Constitución. Cataluña es una región que ciertamente, no lo digo yo, lo dijo Salvador Madariaga, lo dijo Julio Caro Baroja, es una región que cuando hubo momentos no precisamente democráticos en España, la clase económica, la burguesía catalana, hablando en plata, se benefició del proteccionismo. Entonces, un señor de Murcia no podía comprar textiles en Manchester, que eran mucho mejores y baratos, porque cuando llegaban a España, los aranceles en aduana subían el precio de esos productos muy mucho. Y se veían obligados a comprarlos en Cataluña. Entonces allí tenían una política realmente económica formidable. Ganancias para los empresarios, pérdidas a repartir entre todos. Con esa política se invirtió, y yo lo digo porque yo pertenezco a una zona de España donde las minas daban mucha riqueza y todo el dinero iba para las cajas de ahorros que financiaran las autopistas, sobre todo vascongadas, y en parte también de Cataluña, aunque eso le corresponde a otras zonas. Y no es una reivindicación, no es una protesta, es un hecho. A mí, yo vivo en Madrid ahora, pero me duele que haya habido una especie de mimo hacia unas regiones y que ese mimo ahora sirva ahora para decir que yo tengo un derecho superior a ti. Yo creo que no. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Habla de solidaridad entre las comunidades autónomas. Y eso no lo soportan ciertos políticos, no digo sociedades, ciertos políticos que han vivido al albur un poco de ese proteccionismo, de esas ventajas, incluso la democracia. Con el gobierno de Rodríguez Zapatero se invirtieron, y mandando en Cataluña José Montilla, el trasvase desde Andalucía a Cataluña en dinero era auténticamente del orden, yo lo desconozco, me lo han comentado, de 6.000 millones anuales de euros. Y cuando Montilla deja el gobierno, llega a su sucesor, se encuentra con un dinero que no se había gastado y se empieza a gastar en autonomía, en embajadas y en propaganda política. Entonces, ese dinero, esas actitudes, es cierto que son responsables también los políticos nacionales, el gobierno nacional, que no controla y lo sabía. ¿Pero por qué? Porque era rehén de una situación política, porque si no tenían el apoyo de los políticos catalanes no gobernaban en España. Entonces todos somos responsables, nacionalistas y no nacionalistas. Entonces aquí ha habido una situación de privilegio que es lo que ellos no quieren nunca perder. Y yo lo entiendo. Pero no solamente los políticos, toda la sociedad catalana. Porque yo tengo muchos amigos y conozco a muchos colegas en Cataluña que no son nacionalistas, para mí me viene de miedo, aunque sea de derecha o de izquierdas, votar a CiU porque son los que nos traen los dineros aquí, porque son ellos los que están controlando el gobierno, sea PSOE, sea PP de la nación. Si toda esa gente, así ha sido durante muchos años. Catalanes de cualquier tipo de pensamiento y condición social. El problema está en que con la ampliación del Estado social y de derecho ya no solo han controlado empresas a través de la burguesía, sino que han controlado universidades. Esta semana hemos visto un escándalo de una tesis doctoral plagiada, es que no ha tenido al final consecuencias con uno de los líderes de estos partidos que antes mencionabas, y en otros sentidos han controlado, por supuesto, medios de comunicación públicos, han intentado controlar medios de comunicación privados a través de subvenciones, de contratos de publicidad, han ido por asociaciones. Pero eso se puede extender a toda España. Es que yo creo que al final es una... No de la misma manera. En las universidades públicas de Madrid no se ha intervenido tanto por parte del poder regional como sí que se ha intervenido en otras universidades. Escándalos de esas características ha habido en toda España, ¿no? Puede ocurrir. Me gustaría, tenemos 10 minutos para terminar. Si os parece, hacemos una ronda, empezamos por ti, Manuel. ¿Qué medidas creéis que se pueden adoptar mañana? Hussein hablaba de 3, 4... Bueno, yo creo que si queremos apostar al seguro, opinión. Yo creo que una de las, por supuesto, la Consellería de Economía y Hacienda va a ser una de las principales que yo creo que se va a intervenir. Por una parte, para intentar dar una tranquilidad financiera, y por otra parte, también por la persona que los representa y la política que está gestionando, que al final no es muy diferente a la política que se está haciendo, como digo, en el resto de España. Es decir, si se intervienen, si hablamos de
la manipulación de los medios de comunicación en Cataluña se puede barajar a los medios de comunicación públicos a nivel estatal también de una manera muy similar. Es decir, las políticas realmente, si es que al final es un conflicto entre dos burguesías, hablamos de la burguesía catalana y la burguesía central, y es un conflicto que empezó y que se originó por ellas, por el enfrentamiento entre ambas, que después ha abocado por sus propios errores en la población y que está pagando muchas veces los errores de la población, pero que al final han sido dos intenciones o dos políticas muy similares, pero en territorios o con visiones de territorio muy diferentes, la que han empezado y han originado esto. Una, yo creo que va a ser la política. Yo no creo que se intervenga al tema de televisión, porque sería volver a una confrontación, volver a una agresividad y generar aún más conflicto a nivel de todos los territorios. Espero, no sé si es una previsión o un anhelo, que no se intervenga la televisión, que no abramos ese melón, porque podría ser muy grande, de qué se manipula en televisión y quién manipula en televisión, sobre todo hablando de las televisiones públicas. Y bueno, pues aparte de, por supuesto, la política central de Cataluña, la educación decían que se podía tocar, no lo creo, no hay tiempo, entiendo, para que se pueda tocar. No sé si habrá elecciones o quién convocará las elecciones. No veo yo a Puigdemont convocando las elecciones y claudicando un poco en todo este sentido, aunque podría ser, como se ha dicho, pues algo constituyente y demás. No creo que vaya a ser su política, creo que va a dejar que le obliguen a hacerlo, pero bueno, yo creo que va a ser una intervención, hablo más que de lo que creo, de lo que espero, que sea una intervención muy liviana, que intente. Es difícil no humillar a una de las partes o no salirse de su ruta la otra de las partes, y es muy difícil que haya una línea que pueda convencer y que pueda dejar de haber una confrontación como la que está viendo. Bueno, la verdad es 2 minutos. Sí, 2 minutos para cada uno. Rajoy ha sido inactivo en su gobierno durante años y ha sido muy negligente, pero justamente estas semanas, esta manera tan fría de hacer política a lo mejor puede ser buena, es decir, puede tener un efecto positivo, porque viendo las llamadas y los llamamientos desde su derecha dan mucho miedo. Entonces, lo que decía Rubén de calmar un poco, ¿no? Yo creo que su frialdad por fin podrá ser algo positiva, porque al no reaccionar ante cualquier provocación, ¿no? Pero personalmente creo que la operación debe de ser muy quirúrgica, estudiar muy bien. El Puigdemont y el Govern tienen una ventaja, y es que ellos se dirigen siempre a los catalanes y en especial a los suyos. Pero el gobierno central, cuando se dirige, no se dirige a los catalanes, se dirige a toda España, lo cual no cala tan profundo en los catalanes. Yo creo que ya es momento de rescatar un relato, de tomar una narrativa que se dirija a los catalanes específicamente, para que los catalanes se sientan, digamos, aludidos y que son objeto de preocupación del gobierno central, y que lo que quiere es lo mejor para ellos, tanto para los no independentistas como para los propios independentistas. Error, por cierto, que cometió el rey en su discurso al no tener en cuenta a los independentistas, como si no fueran súbditos suyos. Hemos visto que durante décadas, yo me uno a lo que ha dicho el compañero, durante décadas los gobiernos han sido muy negligentes. Mientras los gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, se apoyaban en CiU y en PNV para mantenerse en el gobierno, los nacionalistas estaban haciendo su trabajo en sus comunidades autónomas. Y hay que ver las cesiones que ha hecho Aznar en el 96 para ser apoyado por Pujol, para darnos cuenta por qué hemos llegado hoy hasta aquí. Por lo tanto, ojalá la crisis actual sea una oportunidad para que lo que no se cerró en el 78 se cierre definitivamente. Rubén, ¿qué debe hacer o qué crees que hará mañana el gobierno? Bueno, muchas cosas. Lo primero, casi celebrar la normalidad, porque aunque esto sea un hecho más puntual, pues es algo que tenemos que entender dentro de la normalidad constitucional española. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el título 8º de la Constitución española, que es en el que se enmarca este artículo 155, nos habla de la organización territorial del Estado, la organización territorial del Estado. Entonces, es algo normal. Había otras personas que pedían nada más y nada menos que nos fuéramos a otras cosas que también han sido, felizmente, muy pocas veces usadas en la Constitución, como los estados de alarma, excepción y sitio, y a otras leyes como las leyes de seguridad nacional. Entonces, aquí lo que hay es un problema territorial, y lo que se tiene que hacer es acudir a la parte de la Constitución española que habla de organización territorial, y la parte correctiva en este caso es el artículo 155. Entonces, con este artículo 155 el gobierno va a seguir actuaciones en las que el Senado además tiene mucho que decir, porque el Senado va a conformar una comisión mínimamente entre la Comisión General de Comunidades Autónomas, que es una comisión muy importante, y la Comisión Constitucional. Pues va a haber una serie de senadores, algunos de ellos que son
son además muy buenos, grandes constitucionalistas y personas también muy importantes que van a aportar, van a dialogar y van a intentar encauzar y mejorar la situación. ¿Pero qué medidas crees que entonces, se tomarán? Esas medidas, lo primero, y también poniendo calma, lo que más alerto es por el cortoplacismo. Esta es una situación histórica en España muy larga, anterior a nuestra propia Constitución, y que por lo tanto no se pueden pensar en medidas cortoplacistas. Eso es lo primero de todo que hay que hablar. Hay que hablar de medidas más estructurales. Y entonces, pues ir solamente a medidas cortoplacistas, eso no ayuda a nada. Entonces habría que diferenciar con medidas más estructurales e incluso pensar que las elecciones fueran mucho más tarde. Parece ser que se quieren buscar esas elecciones antes, pues eso sería cuanto menos arriesgado. Entonces, lo que sí que se tiene que ver es que, y discrepando un poco con nuestro constitucionalista, es que la Constitución española, por nuestro ordenamiento legal, simplemente se ceden competencias a los Mossos d'Esquadra, pero la Guardia Civil y la Policía Nacional, especialmente en materias de terrorismo muy recientes en Cataluña, tienen no solo el derecho, sino la obligación de intervenir en todo el territorio nacional, especialmente en materias muy concretas. Entonces, ahora mismo, dada la deslealtad manifiesta por parte de esas competencias transferidas, pues una de las claras sería reorganizar el cuerpo, reorganizar las funciones de seguridad pública y demás, entre otras cosas, y ahí está la hemeroteca, porque este cuerpo joven, primigenio, se había excedido, él sí que se excedió, es verdad, haciendo la organización de las protestas que se llamaron protestas del movimiento 15 de mayo y movimientos sociales, también vinculados a la extrema izquierda, y vimos cómo era un cuerpo joven, inexperimentado y que se excedía en su capacidad física para ejercer el monopolio de la violencia por parte del Estado. Profesor, ¿qué se debería hacer mañana telegráficamente? No sé si hay algunas medidas. Tres puntos. Si te parece, yo no niego que la policía intervenga, sino que hubiese dejado el gobierno nacional que interviniesen los Mossos, y cuando se viera que no podían intervenir o que no sabían, es cuando ya debía haber intervenido la policía. Pero no llevar allí dos barcos, porque eso alimentó un poco el fuego. Simplemente eso. Y telegráficamente, tres cuestiones. Yo pienso que Rajoy ya casi ha dicho lo que va a hacer. Yo no sé si los compañeros del PSOE y de Ciudadanos lo han aceptado, creo que sí. Él ha dicho, y siempre lo repite continuamente, es que ustedes ya saben que están incumpliendo y que no hace falta un mediador internacional. Está aquí, es el Parlamento. Entonces, obligar a los nacionalistas a que vengan al Parlamento Nacional a exponer sus ideas y a defenderlas. Y si quieren irse, la Constitución lo permite. El 168, la revisión constitucional, permite que quien quiera irse puede hacerlo. No dice un artículo precisamente, usted si quiere se va, pero sí puede usted modificar la Constitución para permitir esa salida. Lo decía el otro día un senador o un diputado vasco, creo que era, sí, el diputado vasco, el portavoz del PNV. Es que tiene usted la mayoría, pero esto es la democracia. Usted tiene que venir aquí, usted propone al Parlamento que quiere irse. ¿Cómo? Por ejemplo, reformando el Estatuto de Autonomía, votando, porque una forma de votar en referéndum es reformando el Estatuto de Autonomía propio, diciendo que quieren una mayor competencia, incluso que derive en independencia. Perfecto. Lo lleva usted al Parlamento, antes lo ratifica provincia por provincia en referéndum, no hace falta mayoría absoluta, y se lleva a las Cortes. Las Cortes deciden si lo aceptan o no. Ya está el camino abierto, el legal. Plantea usted esta legítima postura de los nacionalistas independentistas de esta forma, cumpliendo la Constitución. Y siga usted adelante. Es lo que creo que va a proponer el gobierno. Utiliza usted la vía legal y ven aquí a dialogar. ¿Le obliga a usted que venga aquí a exponer sus...? No lo obligo, pero aquí está la vía abierta. Y si no, usted se tiene que ir. Yo creo que más o menos por ahí van a ir un poco... ¿Habrá elecciones? Yo no sé si se vean o no, no lo sé. No creo que sean de mucho, pero si hay el mismo bloque, que hoy es legítimo que exista, pero cumpliendo la Constitución, que siga esa vía. Si ustedes son mayoría y quieren esto, sigan esta vía constitucional. Y se van. Pues eso será el objeto de otra mesa, que os emplazo a seguir con detenimiento, que estamos todos seguro ya pendientes de lo que pase mañana y de lo que pase la semana que viene, y por lo que nos contáis y los plazos que se van dando, más de una semana vamos a estar pendientes de esto, porque como decía Rubén y como decíais todos aquí encima de la mesa, no es
de la semana pasada, ni del mes pasado, ni de hace años. Es una cuestión histórica y va a seguir encima de la mesa, sobre todo porque, independientemente de lo que digan los políticos, el pueblo está ahí y el razonamiento y las peticiones populares, tanto de un lado como de otro, van a estar detrás de los políticos. Han estado antes y estarán en el futuro. Yo les emplazo a todos ustedes a que nos sigan, a que sigan nuestro canal Córdoba Internacional TV, que desde aquí les vamos a ir contando todo lo que pase con opiniones expertas como esta. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, por acompañarnos a todos los espectadores, y ya, repito, os emplazo para una nueva mesa de debate y para poner y exponer las claves de esta noticia y de cualquier otra que les vayamos contando. Muchas gracias por su atención.